Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos dando pasos muy importantes en el conocimiento del libro de Samuel. Hoy especialmente nos centramos en el capítulo 4 que ya hemos comenzado, el arca de la alianza en poder de los filisteos. Nosotros habíamos dicho que en el capítulo 4:1 termina todo ese argumento donde aparece la figura de Samuel y la palabra de Samuel llegó a todo Israel. Y después nos damos cuenta que en el capítulo 7, desde el versículo 15, vuelve a retomar esto que se deja en el capítulo 4, versículo 1. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Cada año hacía un recorrido por Betel, etc. Es decir, que el capítulo 4, versículo 2 en adelante, hasta el 7, versículo 14, es una inserción dentro de esta narración que nosotros encontrábamos aquí. Y nos va a hablar sobre el arca de la alianza en poder de los filisteos. Vamos a procurar entender qué es lo que el autor sagrado nos quiere transmitir a través de este texto. La derrota aquí humilla a Israel. Vamos a mirar un poco en el texto, justamente del 1 hasta o mejor dicho, del 2, versículo 2 hasta el versículo 4, nos habla de esta derrota de Israel frente a los filisteos. En aquellos días los filisteos se reunieron para combatir contra Israel. Israel les salió al encuentro para el combate y acamparon en Ebenezer, mientras los filisteos acampaban en Afec. Los filisteos se alinearon en orden de batalla frente a Israel y se entabló un duro combate. Israel cayó derrotado delante de los filisteos y unos 4,000 hombres fueron muertos en el frente de batalla en campo abierto. Cuando el pueblo regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué el Señor nos ha derrotado hoy delante de los filisteos? Vayamos a buscar a Silo, el arca de la alianza del Señor, que ella esté presente en medio de nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. El pueblo envió unos hombres a Silo y trajeron de allí el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, que tiene su trono sobre los querubines. Jofni y Pinjas, los dos hijos de Elí, acompañaban el arca. Entonces, aquí nosotros encontramos la derrota que humilla a Israel. Estamos entrando entonces en el campo de guerra, en el campo de batalla y la humillación de Israel frente a sus enemigos, frente a los filisteos. Un consejo de guerra formado por los ancianos, al que no asistió quizás Elí por la avanzada edad, ya muy anciano, por
su avanzada edad determinó que se trajera de Silo el arca de la alianza, creyendo que la presencia de Dios en el campamento aseguraría la victoria. Esto es muy interesante, ¿verdad? Entonces, la presencia de Yahvé en medio del campamento como que aseguraría la victoria. Miremos un poco el libro de los Números, capítulo 10, los versículos 35-36, lo que nos va a decir así. Cuando el arca se ponía en el movimiento, Moisés exclamaba: levántate, Señor, que tus enemigos se dispersen y tus adversarios huyan delante de ti. Y cuando se detenía, exclamaba: descansa, Señor, entre los 10.000 millares de Israel. Entonces, esto es lo que le hace pensar, ¿verdad? Yahuerumí, vamos a traer de Silo el arca de la alianza. Ñamoí venían de Yara, como hacía Moisés en medio del pueblo. Levántate, Señor, dispersa a tus enemigos. Entonces ya no hay mí. Y ellos, por lo tanto, Elí aquí determina que se trajera de Silo el arca de la alianza, creyendo, esto es importante, ¿verdad? Esta explicación. Ñande Yahuero Viaña y Moajina, Peyahuero Jahuere, venían de Yara, Ñamoía, venían de Bupe. Ahora vamos a tener la victoria. Ahora el Señor estará luchando a favor nuestro. Con el arca fueron los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. La presencia del arca fue saludada con entusiasmo tal que los filisteos se enteraron de la noticia, cundiendo el pánico entre sus filas. Creen ellos que Israel tiene sus dioses tutelares, como los filisteos tienen los suyos. Pero los dioses de los israelitas, según consta la historia, se muestran muy activos contra sus enemigos. Este temor no paraliza sus actividades. Bueno, entonces aquí esto es lo que nos está queriendo mostrar, ¿verdad?, de este capítulo. Oñe Perúgina y Ñandé con estas primeras explicaciones en estos versículos 1, 2, 3 y 4 en que encontramos. Le traen, quieren traer, el pueblo regresó al campamento y aquí los ancianos dijeron: ¿por qué el Señor nos ha derrotado hoy delante de los filisteos? Es lo que nos suele pasar también a nosotros, ¿verdad? Es una linda ocasión también para meditar, para reflexionar las veces en que nosotros pensamos, las veces en que nosotros decimos: y bueno, aquí estamos juntos, aquí estamos todos, pero Jopey va a gran cosa, entonces dayareco guasuina, ¿verdad? En el sentido de que no nos comprometemos, en el sentido de que no hacemos algo para poder vencer, para poder luchar. Es como decir: Yahuerún te abe el arca, ñamoí veñan de Yara, veñan de Bupe, Jopey esto yapu, añande yahuapuico abeña quini, añaja anoina. ¿Por qué el Señor nos ha derrotado? Es una pregunta bien retórica y bien profunda que está haciendo el pueblo, los ancianos mismos que se preguntan. Y de ahí viene la resolución o la idea que se lanzan: vayamos a buscar a Silo el arca de la alianza del Señor, que ella esté presente en medio de nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ciertamente podemos pensarlo de esta manera, ¿verdad? Un traer a Dios que se ponga en medio de nosotros para que el Señor haga todo. En fin, lo que casi nosotros tendríamos que hacer. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yarañe presenta
Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí. Clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yarañe. En el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los Cursos Modulares Bíblicos 2022. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En el resumen de la agenda del Papa Francisco, el sábado, el pontífice recibió en audiencia a los peregrinos salesianos que llegaron a Roma de diferentes partes del mundo para la canonización de Artemides Sati. A ellos los animó a estar siempre al servicio de los pequeños y de los pobres. A los peregrinos salesianos, el Papa les dijo que le gustaría recordar la figura de Artemides desde 4 puntos de vista. En primer lugar, como inmigrante. Recordó que los salesianos llegaron a Argentina en 1875 y en los inicios desarrollaron su apostolado en Buenos Aires y en otras partes, sobre todo en favor de los inmigrantes italianos. Y Artemides los conoció. Como dijo el Papa, muchos inmigrantes perdían el valor de la fe, absorbidos por el trabajo y los problemas que encontraban. Pero los Sati, gracias a Dios, fueron una excepción. Un segundo aspecto que destacó el Santo Padre de la figura de Artemides Sati es que fue pariente de todos los pobres. Los hospitales de San José y de San Isidro fueron un recurso sanitario valioso y único, especialmente para atender a los pobres de Viedma y de la región de Río Negro. El heroísmo de Sati los convirtió en lugares de irradiación del amor de Dios, donde el cuidado de la salud se volvió experiencia de salvación. En tercer lugar, señaló el Papa, se le ve como salesiano coadjutor. Cuando enfermó de tuberculosis hizo una promesa a María Auxiliadora. Si lo sanaba, permanecería siempre a su lado, ayudándole en la cura de los enfermos. Sati creyó, porque sabía por fama que María Auxiliadora lo ayudaba de manera visible. Prometió, porque siempre fue su deseo de ser de provecho en algo al prójimo. Y habiendo Dios escuchado a su siervo, sanó. Los 3 verbos, creí, prometí, sané, expresan la bendición y el consuelo que se derramaron en la vida de Artemides. Vivió esta misión en comunión con sus hermanos salesianos. El cuarto y último rasgo que el Santo Padre indicó fue el de intercesor por las vocaciones. Y el domingo, Francisco, en su homilía en la misa con canonizaciones de los nuevos santos Juan Bautista Scalabrini y Artemides Sati, habló de la necesidad de caminar juntos, ser honestos con nosotros mismos. Todos, dijo el Papa, tenemos el corazón enfermo. Todos necesitamos de la misericordia del Padre. En una plaza llena de fieles que vinieron a celebrar la fiesta de sus beatos, que fueron elevados al honor de los altares, que son ya santos, el Papa quiso detenerse en su homilía en 2 aspectos que sugería el Evangelio del día: caminar juntos y agradecer. 2 santos que están muy relacionados con la migración. El Papa dedicó un intenso momento para hablar de la realidad de los migrantes hoy día. La exclusión, dijo, de los inmigrantes es escandalosa. La exclusión de los migrantes es criminal. Los hace morir ante nosotros. Y así, hoy tenemos el Mediterráneo, que es el mayor cementerio del mundo. La exclusión de los inmigrantes es repugnante, es pecaminosa, es criminal. No abrir las puertas a los necesitados enviados a los lager donde son explotados, vendidos como esclavos. Y ahora, con el conflicto entre Rusia y Ucrania, hay una migración de ucranianos que huyen de la guerra, y pidió que no se olvide a la atormentada Ucrania.
El segundo aspecto, agradecer. No agradecer a diario a Dios es una fea enfermedad espiritual. Dar todo por sentado, incluso la fe, incluso nuestra relación con Dios, hasta el punto de convertirnos en cristianos que ya no saben asombrarse, que ya no saben decir gracias, que no muestran gratitud, que no saben ver las maravillas del Señor. La gratitud, el saber decir gracias, señaló el Papa, nos lleva en cambio a atestiguar la presencia de Dios amor y también a reconocer la importancia de los demás, superando la insatisfacción y la indiferencia que deforman nuestro corazón. El Papa el lunes, en cambio, recibió en audiencia a los peregrinos que llegaron para la canonización de San Juan Bautista Scalabrini y les recordó que las migraciones ponen en evidencia la urgente necesidad de anteponer la fraternidad al rechazo, la solidaridad a la indiferencia, que la santidad de Juan Bautista Scalabrini nos contagie el deseo de ser santos, cada uno de manera original y única, y que su intercesión nos dé la alegría y la esperanza de caminar juntos hacia la Nueva Jerusalén, que es una sinfonía de rostros y pueblos, hacia el reino de justicia, la fraternidad y de paz. Anche oggi le migrazioni costituiscono una sfida. Aún hoy, como en los tiempos de Scalabrini, afirmó el Papa, las migraciones constituyen un reto muy importante. Estas ponen en evidencia la urgente necesidad de anteponer la fraternidad al rechazo, la solidaridad a la indiferencia. Hoy, todo bautizado está llamado a reflejar la mirada de Dios hacia sus hermanos migrantes y refugiados, a dejar que su mirada amplíe la nuestra, gracias al encuentro con la humanidad en movimiento, a través de una proximidad concreta, siguiendo el ejemplo de Monseñor Scalabrini. El martes, el Santo Padre presidió la Santa Misa en la Basílica de San Pedro en la memoria litúrgica de San Juan XXIII y en el 60 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. En su homilía, el pontífice presentó 3 miradas que enseña el concilio a la Iglesia: la mirada de lo alto, la mirada en el medio y la mirada de conjunto. En el 60 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, el Papa, al comentar el Evangelio de Juan, señaló que el Señor nos dirige a nosotros las mismas palabras que Jesús dirigió a Pedro. La primera, me amas. La segunda, apacienta mis ovejas. Estas 2 palabras fueron el centro de la homilía del Papa Francisco, que al explicar la primera dijo que en primer lugar, ¿me amas? Es una interrogación porque el estilo de Jesús no es tanto el de dar respuestas como el de hacer preguntas, preguntas que interpelan la vida. Y el Señor, que habla a los hombres como amigos movido por su gran amor y mora con ellos, nos pregunta todavía y seguirá preguntando siempre a la Iglesia, a su esposa, ¿me amas? El Concilio Vaticano II fue una gran respuesta a esa pregunta. Fue para revivar su amor que la Iglesia por primera vez en la historia dedicó un concilio a interrogarse sobre sí misma, a reflexionar sobre su propia naturaleza y su propia misión. Preguntémonos si en la Iglesia partimos de Dios, de su mirada enamorada sobre nosotros. Siempre existe la tentación de partir más bien del yo que de Dios, de anteponer nuestras agendas al Evangelio, de dejarnos transportar por el viento de la mundanidad para seguir las modas del tiempo o de rechazar el tiempo que nos da la providencia de volver atrás. Pero estemos atentos, ni el progresismo que se adapta al mundo, ni el tradicionalismo que añora un mundo pasado son pruebas de amor, sino de infidelidad. Son egoísmos pelagianos que anteponen los propios gustos y los propios planes al amor que agrada a Dios, ese amor sencillo, humilde y fiel que Jesús pidió a Pedro. Apacienta, repite el Señor a su Iglesia, y apacentando supera las nostalgias del pasado, la añorancia de la relevancia, el apego al poder, porque tú, pueblo santo de Dios, eres un pueblo pastoral. No existes para apacentarte a ti mismo, sino a los demás, a todos los demás con amor. Es justo tener una atención particular que sea para los predilectos de Dios, para los pobres y los descartados, para ser, como dijo el Papa Juan XXIII, la Iglesia de todos, en particular la Iglesia de los pobres. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 4 en adelante. Aquí encontramos la derrota de Israel. Los filisteos se alinearon en orden de batalla frente a Israel y se entabló un duro combate. Esta es la lucha. Fíjense cómo estos capítulos nos van a presentar la lucha entre estos pueblos. Pero aquí también, cuando dice Israel cayó, derrotado delante de los filisteos y unos 4.000 hombres fueron muertos en el frente de batalla, en campo abierto,
Cuando el pueblo regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿verdad? Aquí entonces, cuando somos derrotados, cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos en situaciones parece que no podemos avanzar, no podemos vencer, es lo que pasa también aquí con estos ancianos, ¿verdad? Del pueblo. Enseguida ya, dale. Vamos a traerlo de Silo. Aquí entonces podemos entender, como decíamos, casi como una finalidad utilitaria. A pesar de que, así como encontramos también en el libro de los Números, cuando se nos habla en el capítulo 10, 35, 36, que Moisés, al traer el arca, al caminar, ¿verdad?, con el arca, entonces Dios dice, levántate, dispérsalos a nuestros enemigos. Y sin embargo, cuando no estaba el arca, también se sentía el peso, ¿verdad?, porque eran derrotados. Entonces, ante esta situación ellos comienzan a pensar también y están diciendo, bueno, tenemos que traer el arca, tenemos que poner aquí al Señor en medio de nosotros. Así que la presencia del arca, cuando llega en medio del pueblo, es saludada con mucho entusiasmo. Desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todos los israelitas lanzaron una gran ovación y tembló la tierra. Los filisteos oyeron el estruendo de la ovación y dijeron, ¿qué significa esa estruendosa ovación en el campamento de los hebreos? Al saber que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos sintieron temor, porque decían, un Dios ha llegado al campamento. Y exclamaron, ¡ay de nosotros! Porque nada de esto había sucedido antes. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de este Dios poderoso? Este es el Dios que castigó a los egipcios con toda clase de plagas en el desierto. Tengan valor y sean hombres, filisteos, para no ser esclavizados por los hebreos, como ellos lo fueron por ustedes. Sean hombres y luchen. Los filisteos libraron batalla. Israel fue derrotado y cada uno huyó a sus campamentos. La derrota fue tan grande y cayeron entre los israelitas 30,000 hombres de a pie. El arca del Señor fue capturada y murieron Hofni y Pinjas, los dos hijos de Elí. Bueno, aquí entonces se está cumpliendo, ¿verdad?, lo que ya habíamos escuchado anteriormente, que algo feísimo iba a pasar con la familia de Elí. Y aquí al final encontramos en el versículo 11, el arca del Señor fue capturada y murieron Hofni y Pinjas, los dos hijos de Elí. Con esto también estamos dándole la venia al templo de Jerusalén. Recuerden que estaba Elí, los hijos de Elí que tendrían que continuar con el santuario, con el lugar donde se revela Yahvé, pero que decíamos luego ya que la palabra de Dios era muy rara, la visión mucho más rara aún, después nos pintaban la figura de Hofni y de Pinjas bastante deteriorada, no solamente frente al pueblo, sino que frente al Señor mismo. Y por eso es que en ese sueño, en el capítulo, o en esa visión, mejor dicho, en el capítulo 3 del libro de Samuel, la llamada, ¿verdad?, la llamada para Samuel, encontramos que el Señor le está diciendo, así no podemos seguir, así no podemos, andere ponate yubecuera, porque zumbará, dice, en los oídos de todos. Y bueno, aquí es donde nosotros más o menos estamos comenzando a entender cuál era esa profecía o a qué se estaba refiriendo. Porque el arca de la alianza llegó al campamento, ellos quieren traerlo y los traen porque decían así como Moisés, levántate, ¿verdad? Y entonces el arca que les acompaña
al pueblo y pueden luchar y pueden vencer a un para el enemigo. Bueno, todos los israelitas lanzaron una gran ovación y tembló la tierra. Los filisteos oyeron el estruendo de la ovación y dijeron: ¿qué significa esta estruendosa ovación en el campamento de los hebreos? Estruendosa. Bueno, es entonces, ¿verdad?, la potencia, la presencia de Dios. Ante una situación también bastante difícil. Traemos el arca de la alianza, pedimos que el Señor camine con nosotros. Le pedimos que esta arca de alianza cumpla una misión específica con la presencia de Dios en medio de su pueblo. Este es el Dios que castigó a los egipcios con toda clase de plaga en el desierto. Hoy tu ama hoy a través de Moisés nos dice, es lo que había sucedido, es lo que en aquel tiempo, como el Señor había liberado a su pueblo. Y ahora entonces ellos están clamando y exclamaron: ay de nosotros, porque nada de esto había sucedido antes. Nada de esto había sucedido antes. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de este Dios extranjero? ¿Quién nos librará de este Dios todopoderoso? Esta es la pregunta que se están haciendo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñan de Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí, clave de lectura teológico bíblico. Ñan de Yarañe en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñan de Yarañe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñan de Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Esta es la historia de un niño que a los 7 años, sin pensarlo 2 veces, se lanzó a las calles de Tijuana a lustrar los zapatos de los transeúntes con un solo objetivo: pagar el traje que se le exigía para hacer su primera comunión.
No sabía que 5 décadas después terminaría lustrando ni más ni menos que los zapatos del sucesor del apóstol Pedro. Noel Díaz, laico católico, conoció desde pequeño la pobreza en su país y las desventuras de un inmigrante indocumentado en Estados Unidos. Nació en México en 1965 y fue el hijo único de María de Jesús García, una mujer de esfuerzo extremo y madre soltera. Vivían en una barriada, en una casa de material ligero, prácticamente a la intemperie. Pero nada de eso le impidió a ella sembrar en el corazón de Noel su riqueza más grande, la fe cristiana y un amor filial por la Virgen de Guadalupe. Lo hacía mientras vendía flores afuera de una iglesia y también lo hizo cuando fue injustamente encarcelada junto a su hijo de solo 2 años. Pues de ahí surge la decisión de mi madre de tener un objetivo en su vida, eso lo mencionaba ella, porque había venido sufriendo soledad y entonces cuando eso llegó, el momento de que yo nací, ella dijo, tengo un objetivo en la vida. Y ahí es donde comienza, por decirlo así, la historia de mi vida. Como muchos mexicanos agobiados por la pobreza y necesitados de nuevas oportunidades para una vida más digna, Noel y su madre cruzaron hacia Estados Unidos, donde se instalaron como inmigrantes ilegales. En diversas ocasiones fueron deportados hacia México, pero cuando él cumplió los 18 años, logró quedarse en Los Ángeles, California. Trabajó en la construcción y después como aprendiz de un laboratorio de óptica, oficio que le permitió crear su propia empresa. Poco después logró llevar a su mamá a Estados Unidos y formó familia con Sara, con quien hoy tiene 3 hijos y 5 nietos. A principios de los años 80, Noel comenzó a profundizar sus conocimientos bíblicos y descubrió el tesoro más grande que no quiso guardar para sí. La palabra de Dios lo tomó de tal manera que quiso compartirla de modo sencillo y concreto con 10 personas en su parroquia, pero en poco tiempo eran más de 1000 los que deseaban escuchar su enseñanza. En 1984, tras una experiencia particular de encuentro con Jesús en la oración, Noel sintió la vocación de consagrar su vida para servir a Dios y a su iglesia, y entonces nació lo que él llamó el apostolado del sembrador. Pasan los años y la parroquia era un lugar donde había crecido mucho la comunidad y dijimos tenemos que hacer más y entramos a los medios de comunicación. A partir de 1990, el apostolado del sembrador empezó a difundirse por medio de un espacio radial y luego fue creciendo su presencia en otros medios de comunicación. En julio de 2002, Noel fundó El Sembrador Nueva Evangelización, ESNE-TV, estación de televisión y radio que hoy transmite a más de 15 países. Es una labor evangelizadora liderada por laicos inmigrantes en comunión con sus pastores que buscan llegar especialmente a las periferias, anunciando a Jesús por medio de diversos proyectos pastorales, sociales y digitales. El Sembrador Nueva Evangelización es un grupo de inmigrantes llevando la buena nueva a millones de hispanos en todo el continente americano, llegando directamente hasta las periferias y a diferentes comunidades, con obras de ayuda a los más vulnerables y necesitados, llevando la buena nueva a través de medios impresos, la aplicación telefónica, página de internet, redes sociales, radio. Bienvenidos a este su programa Dimensión de Fe. Televisión. Gracias por seguir en sintonía de su canal ESNE-TV, el canal católico del migrante. Su centro de llamadas y reuniendo en sus eventos masivos a más de 100,000 almas cada año. Bendito sea Dios. A lo largo de esta fecunda historia, Noel ha recibido diversas distinciones de parte de San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, y estos últimos años ha contado con la amistad y la bendición del Papa Francisco. Su cercanía se consolidó durante el vuelo papal que llevó al Santo Padre a México en 2016. Mientras él saludaba a los profesionales de los medios de comunicación, cuando llegó hasta Noel, él quiso ofrecerle lo mejor de su historia, una buena lustrada a los zapatos del pontífice, quien aceptó con cariño. Este gesto de ternura y servicio lo hizo en nombre de su madre, de su familia y de todos los migrantes que desde su precariedad colaboran a construir la sociedad sin olvidar las raíces de su fe. Ahí parece que el tiempo se detuvo y estoy hablando con él cuando me doy cuenta
estaban todas las cámaras alrededor, fotos, y me le quedo viendo y le dije, ¿le puedo lustrar los zapatos? Se quedó pensando unos segundos, no fue rápido. Dijo, está bien. Y se levanta el alba, bajo el cajón y entonces saco el cepillo. Y cuando estoy así, él se acerca y me dice, me los lustré esta mañana, dice, están bien. Y yo, como mexicano bromista, le dije, algo le ha de haber quedado mal, su santidad. Desde entonces, Noel se ha encontrado anualmente con el Papa Francisco, en quien reconoce una figura paterna y a quien suele actualizar del crecimiento sostenido del apostolado del Sembrador. Desde que lo conocí hasta el día de hoy, cada vez que vengo le tengo que decir dónde estamos, qué estamos haciendo. Y siempre tengo algunas cosas que no sé qué hacer y a él le pido su consejo. Mira, aquí hay esto y esto, ¿qué hago? Y siempre, en algunos me da la respuesta, en algunos me dice, usted ore y usted tenga discernimiento, ¿qué va a hacer? El Apostolado del Sembrador es un proyecto de evangelización cuya primera semilla plantó esta mujer y que la gracia de Dios hizo crecer en Noel junto a su familia y que hoy, a través de decenas de laicos comprometidos, permite que los corazones de miles y miles de personas en toda América Latina sean tocados profundamente por la palabra de Dios y la fe en Jesucristo. Queridos amigos, amigas, la paz de Jesucristo esté en tu corazón. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos hablando sobre este primer libro de Samuel, capítulo 4, del 1 en adelante, la derrota de Israel frente a los filisteos. Luego se preocupan, los ancianos dicen, bueno, vayamos a traer por qué el Señor nos ha derrotado y delante de los filisteos. Vamos a buscar a Silo, el arca de la alianza del Señor. Llega el arca de la alianza, un estruendo tremendo, todos ovacionando, todo. Entonces, hasta se enflaquecen, dice el ejército, las piernas de los filisteos, o que llega y, el Dios está en medio de ellos, el Dios de ellos que va a salir a batallar contra nosotros. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de este Dios poderoso? Este es el Dios que castigó a los egipcios con toda clase de plaga en el desierto. También aquí esta reflexión es interesante, porque el autor sagrado está siempre dándonos a entender la unicidad, el único Dios que está viniendo desde Egipto, este es el Dios, ¿verdad? Y que obra maravillas, y así como obró maravillas en aquel tiempo con Ana, se dan cuenta que es una reflexión maravillosa, ¿verdad? Para dar a entender que es el mismo Dios y es el Dios que siempre obra maravillas, que nos quiere libres, que nos quiere fortalecer en nuestro camino de la libertad, nuestro camino de la opción por el Señor. Y eso nos dice aquí. Entonces es el Dios, tengan valor y sean hombres filisteos. Bueno, coabe entonces la otra partecita. ¿Por qué? Porque también los filisteos tienen miedo cuando ellos, con ese fervor, con ese estruendor, ¿verdad? Y con ese ánimo que reciben cuando llega el arca de la alianza. Hasta ahí. Pero una enseñanza interesante sería que da ebeyahuerecoa estilo amuleto la ñane pusinotaina. No quiere decir entonces por tener simplemente, ¿verdad?, un objeto, entre comillas, sagrado, es ese objeto el que te salva, ¿verdad? Sino que en todo caso ese es un objeto devocional que te ayuda a la devoción, a abrirte a Dios, que te lleva a Dios, que te hace luchar y que te hace empeñar. Y eso es lo que estamos encontrando aquí, ¿verdad? Y entonces, dice, los filisteos oyeron el estruendo, ovación en el campamento de los hebreos, al saber que el arca del Señor había llegado al campamento de los israelitas, que los filisteos sintieron temor. Esto era lo importante.
que también los filisteos sienten temor. Aquí está llegando, dice, ¿verdad? Nada más y nada menos que el arca de ellos. Y entonces sienten temor, porque ellos decían, un Dios ha llegado al campamento. Un Dios ha llegado al campamento. Y exclamaron, ay de nosotros, porque nada de esto había sucedido antes. O sea, todas estas expresiones nos hacen entender la fuerza poderosa del Señor. Todas estas expresiones nos hacen entender lo que sucede o lo que puede suceder con el hombre, con la vida del hombre, la situación en la que se está encontrando. Y por eso exclamaron, ay de nosotros, porque nada de esto, ¿verdad? Nada de esto. Ay de nosotros, quien es el de los que castigó a los egipcios con toda clase de plaga en el desierto. Es decir, aquí se está haciendo un poco memoria también. Y hasta podríamos decir un memorial. ¿Por qué? Porque se está reactualizando. Lo mismo que Dios hizo en Egipto con su pueblo, los liberó, luchó, se empeñó, le persiguen, pasan el Mar Rojo, etcétera, etcétera. Todo esto es importante para ellos. Y ahora que ellos se encuentran en esta situación, la misma, vuelven a reflexionar. Con la filisteo cuera, nos van a englutir, vienen y se ponen en contra de nosotros. ¿Qué hacemos? Un pueblo tan pequeño, un pueblo indefenso. Pero sin embargo, entonces tenemos que hacer algo, ¿verdad? Y lo primero que ellos hacen es, bueno, el grito, el enfervorarse, se dice, ¿verdad? O sea, el fervor que tiene que haber entre ellos para poder luchar, el empeñarse. Pero por otra parte también tenemos el aspecto, ¿verdad?, más sencillo, más difícil también, que es el entender lo que Dios le está pidiendo en ese momento a Israel. Ay de nosotros, porque nada de esto había sucedido antes. ¿Qué formal? Ay de nosotros, ¿quién nos liberará de este Dios poderoso? Este es el Dios que castigó a los egipcios con toda clase de plagas en el desierto. Tengan valor y sean hombres filisteos. Bueno, aquí está el aspecto del arengar, ¿verdad?, al pueblo filisteo. Pero sin embargo, aquí, ¿verdad?, se le presenta y se le dice, no, tengan valor, ánimo, fuerza. Dale fuerza, ánimo. Bueno, y entonces aquí vemos, sean hombres y luchen. Los filisteos libraron batalla. Aquí viene entonces ya la segunda partecita. El autor sagrado quiere mostrar primero que la fuerza del Señor, el espíritu del Señor que actúa, es entonces un espíritu de fortaleza, un espíritu que de cierta manera también da miedo a los enemigos. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí. Clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yarañe en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Jesús, toma mi dolor, sáname Jesús, por tu gran amor, sáname Jesús, ten piedad de mí, sáname Jesús, yo confío en ti. Sáname Jesús, toma mi dolor, sáname Jesús, por tu gran amor, sáname Jesús, ten piedad de mí, sáname Jesús, yo confío en ti. Llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón.
fuimos elevados con tu sangre, has liberado mi vida, mi alma y corazón. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos ya en el capítulo 4, estamos hablando de la nueva derrota, dos veces derrota y ve. Entonces es para preocupar. Y ahora pasamos en el versículo 12 hasta el 18, que es la muerte de Elí. Los hijos ya murieron en el versículo 11, el arca del Señor fue capturada y murieron Hofni y Pinjas, los dos hijos de Elí. Ellos se fueron, ellos estuvieron, acompañaron, trajeron el arca, también aquí en el momento de la batalla, pero caen y sucumben en la batalla. Un hombre de Benjamín escapó del frente de batalla y llegó a Silo ese mismo día con la ropa desgarrada y la cabeza cubierta de polvo. Cuando llegó, Elí estaba sentado en una silla al borde del camino, a la expectativa, porque su corazón temblaba por el arca de Dios. El hombre fue a dar la noticia por la ciudad y toda la ciudad se puso a gritar. Al oír el clamor, Elí preguntó qué significa este tumulto. Entonces el hombre fue rápidamente a comunicar la noticia a Elí. Este tenía 98 años. Había perdido la vida de frente. Y por eso entonces, como había perdido la vista y no podía ver, el hombre le dijo: vengo del frente de batalla, hoy mismo he escapado de allí. Elí le preguntó: ¿qué ha pasado, hijo mío? El mensajero lo único que respondió: Israel huyó delante de los filisteos. Oíbar, Yanda y Gatuema, Yanda y Buagaema. Y el pueblo ha sufrido un gran desastre. El pueblo. Entonces aquí es que se está trayendo, ¿verdad?, de esta situación, ¿verdad? Esto que nosotros miramos, ¿verdad?, y decimos este gran desastre. Han muerto tus hijos, Hofni y Pinjas, y el arca de Dios ha sido capturada. Apenas el hombre mencionó el arca de Dios, Elí cayó de la silla hacia atrás, al lado de la puerta. Así se rompió la nuca y murió, porque era viejo y pesado. Había juzgado a Israel durante 40 años. Entonces se dan cuenta, queridos hermanos, aquí se está cumpliendo todo lo que ya se había predicho, y luego que de nuevo, ¿verdad?, sucederán cosas que zumbarán en los oídos, le dijo luego, ¿verdad?, desde el versículo 15. Se quedó acostado hasta la mañana, antes de eso en el 11, el capítulo 3 digo.
el Señor dijo a Samuel: mira, voy a hacer una cosa en Israel, que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Aquel día realizaré contra él todo lo que dije acerca de su pueblo, de su casa, desde el comienzo hasta el fin. Le anuncio que condeno a su casa para siempre a causa de su iniquidad. Este es el elemento que aquí se subraya, porque Dios le está diciendo, ¿verdad?, a Samuel, le está revelando lo que sucedería con Elí. Y ahora que nosotros hemos leído en el capítulo 3, ya en el capítulo 4 se está realizando esto que nosotros estamos entendiendo y estamos leyendo. Es decir, Elí cayó, dice, apenas el hombre apenas mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su silla, rompió el cabello y entonces así se rompió la nuca, y murió porque era viejo y pesado. Y así entonces nosotros nos damos cuenta que había juzgado, dice Elí, a Israel durante 40 años. 40 años entonces, Elí, al frente del santuario. Pero aquí nos muestra la muerte de Elí. Y va a terminar este capítulo 4 con la muerte de la nuera de Elí. Su nuera, la mujer de Pinjas, estaba embarazada, próxima a dar a luz. Cuando oyó la noticia de la captura del arca de Dios y de la muerte de su suegro y de su marido, se encorvó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores del parto. Como estaba a punto de morir, las mujeres que le asistían le dijeron: no temas, has tenido un varón. Pero ella no respondió ni prestó atención. Y puso al niño el nombre de Icabod, diciendo: la gloria ha sido desterrada de Israel, en alusión a la captura del arca de Dios y a la muerte de su suegro y de su marido. Claro, se murió también aquí la mujer de Pinjas, se murió su marido y se murió también su suegro Elí, ¿verdad? Bueno, todos estos acontecimientos simplemente nos hacen entender lo que ya habíamos leído en el capítulo 3 al final, porque dice, Samuel se quedó acostado, le dijo: aquí estoy. Respondió él. Elí preguntó: ¿qué hizo lo que te ha dicho? Por favor, no me ocultes nada, que Dios te castigue, que Dios te castigue si me ocultas algo de lo que Él te dijo. Medio presionarle, entonces le dice: que Dios te castigue, ¿verdad?, si me ocultas algo. Y entonces Samuel le contó todo sin ocultarle nada, le contó todo. Exclamó Elí: Él es Señor, que haga lo que mejor le parezca, que haga lo mejor le parezca. Bueno, queridos amigos, eso es lo que aquí, ¿verdad?, nosotros encontramos en el capítulo 3. Y justamente en el capítulo 4 se está desarrollando y se está realizando lo que el profeta ya había dicho y se había prometido. Bueno, seguiremos reflexionando sobre este capítulo, sobre esta teología muy interesante del libro de Samuel. Por el día de hoy nos despedimos y le dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.